video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Sí, pues muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de lo que es el derecho romano y es denominado los sistemas procesales en Roma. Cuando hablamos de sistema, pues hacemos referencia a un todo concatenado que nos permite realizar una serie de pasos con la finalidad de obtener justicia. Y cuando hablamos de justicia, pues sabemos que es darle a cada quien lo que se le debe o lo que le corresponde. El término de derecho procesal proviene del derecho romano y Gallo establece de manera muy puntual que el derecho procesal proviene del derecho de las acciones. Y cuando hablamos del derecho de las acciones es la pretensión que se tiene para solicitar el ejercicio de un derecho. Por lo tanto, el derecho procesal es una rama del derecho de las acciones que nos hace referencia a que cada uno de nosotros tenemos esta facultad para pedir en juicio lo que nos es debido o lo que nos pertenece. De ello deriva que en el derecho romano se conocieron tres sistemas de procedimiento civil, como podemos ver nosotros en esta imagen. El primero de ellos se denominó acciones de la ley o actium legis. El segundo, el denominado formulario, y el tercero, extraordinario o extraordinario cognitur. El sistema inicial fue el de las acciones de la ley y se dio aproximadamente en la primera forma de gobierno, que fue la monarquía, y que se caracterizaba por ser un sistema bifásico, un sistema oral, formal y solemne, en el que se tenían que realizar una serie de palabras ante el foro romano y ante el sacerdote para solicitar lo que es la justicia. Cabe hacer mención que en este sistema que se da en los primeros años ya del gobierno monárquico, prevalece lo que es el ejercicio de un derecho no equilibrado. ¿A qué me refiero? A que generalmente quienes accedían a este sistema era la clase patricia. Era un sistema muy formalista en el que se establecían ciertas frases en un tiempo presente. Si por alguna razón llegaban a equivocarse, pues no tenían facultad para solicitar se reiniciara ese procedimiento. También es importante indicar que en esta época se hace referencia a un sistema bifásico que no se lleva ante un juez, sino ante un árbitro judicial que es un particular que no conoce del derecho, pero que será encargado al final de dictar sentencia. Por otro lado, a raíz de todos los cambios y reformulaciones que se hacen en la época de la República, en la que ya existe un mayor equilibrio entre las clases sociales, aparece un sistema que se le denomina como tal formulario por el uso de fórmulas, de documentos que indican cómo se debe de hacer, ante quién se debe de acudir, qué características va a tener el procedimiento y que también da la facultad a que el demandado pueda defenderse propiamente en juicio. Este sistema formulario va a estar dentro de una organización judicial en el que ya en una etapa, que es la etapa apud judicem, existirá un magistrado, en este caso un pretor, que va a emitir una sentencia lo más apegada al derecho y que le va a pedir a este particular o árbitro que la haga efectiva. Debo de hacer mención que en estos dos sistemas de acciones de la ley y sistema formulario
no existe la presencia de un juez como lo conocemos hoy en día, nombrado por el propio Estado. Por último, tenemos ya lo que es el sistema extraordinario Cognitur, o es un sistema extraordinario que surge aparejado al sistema formulario ya en la época del Imperio, porque había casos que no estaban previstos en el sistema formulario, pero tenían que ser revisados y se tenía que administrar justicia. Y es por ello que a través de la Lex Aebutia se crea todo un procedimiento en el cual sí ya tiene conocimiento una persona conocedora del derecho nombrada por el Estado para dictar sentencia. En este sistema es muy importante mencionar, como hablaremos a lo largo de esta exposición, que ya tiene una sola etapa en el que se conoce desde el inicio hasta el final por parte del juez, que va a tener la facultad de administrar justicia, pero también de imponer lo que son las sanciones, las cuales deben de ser acatadas por las personas que están siendo parte en el mismo. Ya de una manera gráfica se expone lo que son estos sistemas procesales y aproximadamente las épocas en las cuales estos se van a ver implícitos, como son el periodo arcaico, ya habíamos mencionado el sistema de acciones de la ley, se caracteriza por sus acciones, de ahí su nombre, y que la persona encargada de impartir justicia es un particular, por eso dice que corresponde al orden judicial o privado. Ya en la época preclásica, más o menos en la época de la República, surge el sistema formulario porque se encuentra basado en una fórmula que son disposiciones que emanan de un magistrado pretor, donde indica a las partes qué hacer, cómo hacerlo y ante quién lo presenta. Por eso es que aquí cambia un poco y nos habla de un orden judicial privado y un orden judicial público. ¿Por qué? Porque primero las partes interesadas, que son el actor o el demandado, concurrían ante el magistrado pretor, el pretor le daba la fórmula, que era un documento por escrito, y se lo presentaba ante un particular que iba a ser las veces de un árbitro judicial. Por último, ya en la época clásica, del periodo clásico, el imperio o alto imperio, aparece el sistema extraordinario, que surge aparejado al formulario, donde ya hay propiamente un procedimiento judicial y hay una serie de etapas previstas por la ley, y quien dicta al final la sentencia es eminentemente el juez nombrado por el Estado. Por eso dice orden judicial de carácter público. Ya para dar propiamente una exposición a lo que son estos sistemas, me gustaría mostrarles de una manera muy sintética lo que son las características que van a tener cada uno de estos procedimientos. El primero es un procedimiento de acciones de la ley. Ya sabemos que se le denomina acciones de la ley porque está configurado en peticiones que se realizan de acuerdo a la necesidad o al derecho que haya sido violentado, molestado o desconocido. Por eso hablamos de que este sistema de acciones de la ley va a estar enunciado o reglamentado en la ley de las 12 tablas y que se caracteriza por ser oral, formal y solemne. Se denomina de manera formal porque se tienen que reproducir ciertas frases que van a ser indicadas por parte de los sacerdotes y las tendrán que hacer en tiempo presente, en primera persona y en días de carácter fasto, nunca de carácter nefasto. Quienes pueden acceder exclusivamente a la justicia van a ser los ciudadanos romanos. Recordemos nosotros que cuando hablamos de ciudadanos romanos son aquellas personas pertenecientes a Roma y que ya sea que por ius soli o por ius sanguini ellos hayan nacido o sus padres sean romanos, ¿ok? Las personas conocidas como
hostis o peregrinos provenientes de otros lugares, en esta época no podían acceder al sistema de acciones de la ley. Si ustedes me lo permiten, bueno, en esta reproducción nosotros vemos lo que son las etapas de este sistema, que son las acciones de la ley, que se va a dividir en dos. Una que es la etapa in jure y otra que es la etapa apud judice. La etapa in jure va a estar configurada por lo que son acciones de carácter declarativa y acciones ejecutiva. Las acciones de carácter declarativa son tres, como son la egis actio per sacramentum, actius per condictione, legis actio per judicem arbitri postulatium, y las ejecutivas van a ser la legis actio manus iniectio y la legis actio pignoris capio. Y dirán, bueno, pero es que no entiendo, ¿qué significa esto? Bueno, pues en términos muy llanos, es que el sistema de acciones de la ley se compone de 5 acciones, 3 declarativas y 2 ejecutivas. ¿Por qué declarativas? Porque solo declaran el derecho. Por ejemplo, la solicitud de un árbitro judicial para indicar la existencia de un derecho, el establecimiento de ciertas sanciones en caso de que el pedimento que yo estoy haciendo está fuera de lo legal o que no me corresponde, o el establecimiento de mecanismos para que la otra persona conozca que existe un derecho que ha sido molestado, violado o desconocido. Una vez que ya se tiene esta declarativa de derecho, que ya lo conoce lo que es la autoridad, que ya lo conoce lo que es la otra parte, y cuando me refiero a la otra parte es ya sea el actor, le notifican al demandado que existe una situación en su contra. Por otro lado, se lleva a cabo el procedimiento y se establecen acciones de carácter ejecutivo. La manus iniectio hace referencia a la sujeción que se va a hacer de una persona para garantizar el pago de una deuda, ¿no? No es como hoy en día, anteriormente podía solicitarse la entrega de una persona para garantizar el cobro de una deuda, ¿ok? Y en el caso de la legis actio pignoris capio, pignoris es prenda. Aquí se garantiza el cumplimiento de esa obligación, no con la entrega de una persona como en la anterior, pero sí con la entrega de alguna prenda a un objeto que le corresponde o le pertenece al deudor. ¿Ok? Las acciones declarativas, como su nombre lo indica, dan lugar a una contienda procesal, como ya lo explicamos en la lámina anterior, y las acciones ejecutivas, como la manus y la pignoris, tenían aplicaciones para el requerimiento de la existencia de un derecho, pero con garantía de pago. Ahora bien, las fases de este sistema, como ya las explicamos, son la fase in jure ante el Estado, la fase apud judicem ante el árbitro, que es propiamente lo que es el juicio. Las partes que intervienen aportan pruebas, establecen los medios para hacer el cumplimiento y se dicta sentencia. Aclaro, sin que esta sentencia emitida por un árbitro tuviera fuerza vinculatoria. Los particulares podían realizarla o no sin que existieran mecanismos para su sanción. Ya en el periodo formulario, que es la siguiente etapa, es un sistema un poquito más riguroso, se caracteriza por ser escrito y oral. Las partes tienen que presentarse no en días determinados, no es de carácter sacramental y permite el acceso a todos sin que existan problemas como en el primer sistema. Las fases del proceso son dos, nuevamente una fase in jure, que es ante el Estado, mediante la figura del magistrado pretor, y la otra ante un particular, que es el árbitro. Ante el árbitro ya se lleva a cabo todo lo que es el procedimiento,
se presentan las pruebas, se adjudica lo que es el derecho y se dicta una sentencia. En este sistema, como ya indicamos, va a predominar una parte oral, pero la presentación es por escrito. La fórmula es importante indicarles que es este medio a través del cual se indican las condiciones, características, designaciones y también indica cuál sería el sentido de acuerdo al magistrado pretor para que el árbitro, que no es un conocedor del derecho, pueda dictar esta sentencia. Ahora bien, hemos hablado hasta ahora mucho de lo que es la fórmula, pero ¿cómo se integra? La fórmula se va a integrar por estos elementos que son la demonstratio, la intendio, la condemnatio y la adjudicatio. La demonstratio es como lo que hoy conocemos, este escrito de libelo o demanda, donde se hace un relato de los hechos y el derecho que se tiene para hacer la solicitud. El intendio, que no es otra cosa más que el derecho que tiene la persona para actuar por sí o a través de interpósita persona. La condemnatio, que es donde el juez decide si absuelve o condena a alguna de las partes. Y por último, la adjudicatio, que es ya la adjudicación del derecho de acuerdo a la sentencia establecida. Fíjense que en esta etapa surgen elementos muy importantes, sobre todo para la parte que ha sido condenada. Y es que anteriormente no había un medio de defensa para estos. Una vez dictada la sentencia, esta se te podía cumplir o no cumplir, pero ya en esta etapa existen medios de defensa para la parte que ha salido condenada de forma negativa, y aparece lo que son las prescripciones, ¿no? La prescripción es que es este mecanismo a través del cual el demandado puede pronunciarse para que, si estos han transcurrido fuera de tiempo, pues él pueda indicar, ¿sabe qué? Señor juez, el hecho se dio hace 10 años y la persona no manifestó lo que a su derecho convenía en ese tiempo. Por lo tanto, el simple transcurso del tiempo ha dado lugar a que pierda su derecho para exigirme su pago, por ejemplo, ¿no? Otro sería el de las excepciones. Las excepciones las impone el demandado y tienen que ir directamente en lo que es este elemento de la fórmula que ustedes lo pudieron observar, que es la intendio, ¿no? Cuando tú demandas, cuando tú contestas una demanda, en ese mismo escrito de demanda tú tienes que excepcionarte y decir, no procede, ¿por qué? Porque no tiene personalidad, porque ya transcurrió el tiempo, porque ya se hizo el pago. Es decir, hacer las exposiciones que te permiten indicar la no procedencia ya de ese derecho. Y además también aparecen lo que son ciertos recursos. Por ejemplo, el recurso de revocatio in duplum, es decir, si tú, actor, demandaste a alguien a sabiendas que no era cierto la petición que tú hiciste, no solamente vas a pagar una caución, sino vas a tener que pagar lo doble. ¿Por qué? Porque hiciste perder ese tiempo a toda la maquinaria legal para determinar un hecho que tú a sabiendas sabías que no era verdadero. Y la segunda, que es la restitutio por entero o reintegro restitutio, que es reintegrar las cosas al estado que guardaban inicialmente, ¿no? O sea, no solo una parte, sino tendrás que devolver en tanto la ganancia que tú obtuviste por el ejercicio inexacto de ese derecho, inexacto o ilegal. Por último, vamos al procedimiento extraordinario que surge durante ya el periodo clásico, como lo vimos en las segundas diapositivas. Este se da en un sistema que se caracteriza por ser un sistema monofásico, una sola fase, que es la fase apud judicium, en la que el juez conoce desde el inicio, desde la presentación del libelo o demanda, hasta lo que es la sentencia.
Este es el sistema que más se adecua al que tenemos hoy en día, en el que se presenta la demanda, se hace lo que es el periodo probatorio, el desahogo de las pruebas, la clarificación de las pruebas, etcétera. Posteriormente ya lo que es esta etapa propiamente de juicio en el que se dicta una sentencia. Y este procedimiento extraordinario va a ir sustituyendo poco a poco al sistema que nace en la República, que es el formulario, hasta quedar de forma única. Es un sistema formal, predominantemente es por escrito, la dicta un juez nombrada por el Estado, es un funcionario público y sobre todo establece una apreciación de lo que son los hechos, hace una correlación con lo que son las pruebas, hay una argumentación directa del por qué procede o no procede lo que es el ejercicio de un derecho. Si ustedes me lo permiten aquí mencionar, es un sistema más complejo, pero a la vez que tiene una mayor fundamentación legal, ya que en esta época se encuentra con mecanismos y fuentes del derecho que le garantizan a las partes que están participando que la resolución es acorde al marco normativo que en esa época existe. También se establecen estos mecanismos que permiten que la persona que ha resultado vencida en juicio pues pueda impugnar y aparezca recursos como son la apelatio o la apelación o los recursos que permiten el que se pueda ir en rebeldía todo el juicio sin que exista una notificación. Y ahora que hablo de notificación, pues también quiero decirles que en este sistema aparecen estas notificaciones que se realizan, como son, por ejemplo, los exhortos, ¿no? Los exhortos es un mecanismo de comunicación que están teniendo los jueces para, hacia las partes, como es la notificación de carácter personal, y que es el mecanismo que da inicio a un proceso. Si no hay una notificación o evocatio, que es el llamamiento que hace el juez a las partes, no puede darse por iniciado un procedimiento. Aquí, por lo tanto, las etapas de ese procedimiento extraordinario inician con el libellus, que es la demanda, la exposición de los hechos por parte del actor, la notificación, que es hacer de conocimiento por parte de la autoridad a las partes, actor y demandado, que existe, en este caso, al demandado, que existe una situación en su contra. El demandado realiza una contestación, se presentan pruebas por parte de cada una de las partes y, por último, se dicta sentencia, ¿no? Estos temas que nosotros hemos visto, ustedes pueden localizarlos en los textos, por ejemplo, de la autora Marta Maulinau, o en el texto de Petit, o en el texto de Bernal, y ello nos va a permitir pues tener una idea más clara de lo que es el derecho romano en esta parte procesal. Por mi parte es todo. Yo agradezco el que ustedes verifiquen la información en este video y sobre todo pues estamos abiertos a conocer más acerca de lo que es el derecho en Roma. Muchas gracias.